Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en esta tarde muy bonita, sin lluvia, sábado eh, 5 de julio de 2025. Y bueno, con un arqueólogo sumamente importante, no solo por su trabajo, ¿verdad?, sino porque es uno de los nietos de don Francisco Villa. Imagínense a quién tenemos por acá. Entonces, bueno, nos visita hoy para hablarnos sobre códices coloniales el arqueólogo Tomás Villa, que es también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, él nos trae esta información que vamos a pedirle que nos comparta, y pues creo que es algo muy importante que habíamos como que comenzado las ideas de, pues precisamente de ver, ¿no? A lo mejor un poco asomarnos o recordar o conocer nuestros como que orígenes, ¿no? De por dónde venimos en tantas cosas. Y él ahorita nos trae los códices coloniales y pues vamos a darle la palabra. No tenemos manera ahorita de su presentación, no tenemos cómo ponerla. Posteriormente la vamos a integrar, pero mientras pues nos va él aquí a hacer favor de darnos toda esta información, por favor, y bienvenido. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo a nuestros escuchas y videntes, ¿no? A aquellas personas que están atrás de la cámara, que nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Y bueno, pues debo de agradecer también la invitación a tu programa y vamos a platicar un poco sobre códices coloniales. Se agregarán algunas imágenes sobre la charla que se está planteando en este momento. Y bueno, como subtítulo a esta ponencia, y para ello voy a utilizar un texto que preparé para esta ocasión. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre los códices coloniales, que tienen mucho que ver con la propiedad y los propietarios en los documentos herederos de la tradición mesoamericana. Y bueno, entrando en materia, diremos que los códices coloniales mexicanos fueron elaborados sobre diversos soportes, ¿no? Papel amate, pieles de animales o papel europeo. Combinan elementos de tradición mesoamericana con influencias europeas, como la escritura alfabética, por ejemplo. Sirvieron como registros históricos, mapas, genealogías, documentos legales y expresiones religiosas, adaptándose a partir de una muy larga tradición mesoamericana a las nuevas circunstancias del periodo colonial, lo que dio como resultado un gran conjunto de documentos con características únicas que intentaban resolver para las comunidades aspectos cruciales del entendimiento entre los grupos culturales de esa que se convirtió en una muy compleja sociedad colonial. Okay. ¿Sí? Y bueno, en general vamos a hablar ahorita de una serie de características que tienen este tipo de documentos, que son sumamente numerosos y que se van transformando a lo largo del tiempo y del espacio en esta zona mesoamericana, sobre todo, ¿no? En donde se produjeron, ¿no? Entonces, por un lado, estos documentos reflejan continuidad y cambio, ¿no? Hay aspectos que provienen de tradiciones muy antiguas en Mesoamérica y que representan una continuación
de la compleja y rica tradición mesoamericana, pero se adaptan a las nuevas realidades en la colonia, ¿no? Y eso implica también que estos documentos tuvieron una gran diversidad de temas. Por ejemplo, tratan temas como temas históricos, sobre religión, sobre economía, genealogías, aspectos de la vida cotidiana, y en su gran mayoría tienen una perspectiva que es una perspectiva indígena y local. Y de ahí viene una de las grandes cuestiones importantes de este tipo de documentos, porque la historia oficial colonial va a aplicarse a aspectos que tienen que ver con la economía o la política o la historia de las élites, mientras que este otro tipo de documentos están construidos desde la base, desde las comunidades o incluso desde personajes dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, aunque no son los únicos, también hay otro tipo de documentos que están escritos a petición de la corona española o de ciertos personajes que tienen cargos públicos, pero bueno, ¿no? La mayor parte buscan esta perspectiva indígena o una perspectiva desde las comunidades, ¿no? Hay también una de las características generales que tienen que ver con adaptación, ¿sí? Incorporan elementos europeos como la escritura alfabética y la representación de personajes históricos o provenientes de la nueva religión que estaba llegando a Mesoamérica, así como se adaptan materiales, temas y formularios tanto europeos como mesoamericanos, siendo un ejemplo el de los libros o mapas de estilo europeo realizados en papel de amate o sobre materiales europeos, pero con temas y estilos que tienen más que ver con lo mesoamericano. Hay un mapa muy famoso, hecho originalmente se consideraba como que lo había hecho el cosmógrafo del rey y que se conserva en la biblioteca de Uppsala, en Suecia. Okay. Y es un mapa que en realidad lo hicieron tlacuilos, allá por el año 1550 más o menos, y bueno, donde puedes ver a la gente pescando en la laguna, cazando con arco y flecha en el Ajusco, wow. Los arrieros, llevando recuas de ganado, o de mulas o de otros animales. Se ve la Ciudad de México, sus barrios, las iglesias, etcétera, etcétera, pero también se ven los barrios indígenas y la ciudad de Tlatelolco, que es emblemática en el mundo indígena, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mandó a hacer el cosmógrafo del rey, pero no es un documento que haya sido hecho por un español, y tiene muchos elementos tanto indígenas como glosas coloniales, ¿no? Claro. En español, ¿no? También existe una relevancia, una importancia histórica y cultural de estos documentos por esta condición de ser duales, ¿no? De reflejar múltiples fenómenos, ¿no? Y constituyen fuentes valiosas para comprender la historia, la cultura y la cosmovisión. Sí. Es que siento que se nos está apagando un poco, que parpadea, pero así, ajá, con cuidado ahí. Para mejor acá. No, ajá. Uh-huh. Bueno, también hablan de la cosmovisión de los pueblos indígenas durante el periodo transicional, un periodo específico, y hablan de espacios locales y sobre la conformación de la sociedad en la época colonial, cómo se va reconformando la sociedad
en esta época, ¿no? Afectada, por ejemplo, por la guerra, por un montón de fenómenos, incluso poblacionales, la salida de poblaciones de ciertos lugares para ir a asentarse en otros lugares, claro, en otros sitios, o, por ejemplo, las continuas enfermedades que afectaron a la población indígena, ¿no? Entonces todo eso recompuso la presencia de este tipo de documentos, ¿no? Y sobre todo, pues la pérdida cultural que implicó el choque con lo europeo, ¿no? Con lo occidental. Entonces, pues también ahí hay una riqueza en la cuestión de los soportes donde están estos materiales, ¿no? Y bueno, se elaboran en papel de amate, en pieles de animales, en telas, en papel europeo, o se combinan diferentes materiales y técnicas. Además hay otras variantes, hay muchísimos tipos de material, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mapa que no sabemos exactamente cuándo se hizo, pero hay un mapa de parte probablemente de la Ciudad de México, que está hecho sobre un papel muy especial. Originalmente se pensaba que era papel de maguey. Está en el Museo de Antropología, y así por el estilo, ¿no? Se conservan en diferentes instituciones, en México en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y en el Archivo General de la Nación, ¿sí? Entre muchos otros, ¿sí? Porque también hay en otros, hay este tipo de códices coloniales en otros fondos, ¿no? También hay de este tipo de documentos en colecciones privadas, y estas colecciones, tanto privadas como de museos importantes, no solo en México, sino también fuera del país, ¿no? En Europa en general hay muchos códices, ¿no? de esta época, ¿no? Coloniales. Y entonces, algunos de los casos emblemáticos, digamos, de los principales de estos códices coloniales, pues son, para hacer una lista muy, muy corta, pues tenemos el Códice Florentino, por ejemplo, que es una obra monumental en 12 libros que manda hacer, que hace Fray Bernardino de Sahagún con los indígenas que estaban en Tlatelolco, estudiando en el colegio de Tlatelolco. Entonces, es una obra excepcional y, pues bueno, tiene un formato europeo, pero está en 3 idiomas, está en español antiguo, en náhuatl y en latín. Y además está ilustrada por los propios estudiantes del colegio. Y entonces esta obra es excepcional por todo lo que implica, ¿no? Recopila información sobre historia, costumbres, religión de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, así como de cuestiones sobre los tipos de animales, las rocas, no sé, adivinanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un compendio de la cultura, sobre todo el altiplano, en el siglo XVI, y tarda casi 50 años en hacer la compilación. De hecho, es una serie de documentos que va mejorando Fray Bernardino, va mejorándolos y va depurando el material y agregando mucha información a las pesquisas, porque lo que hace es hacer una serie de entrevistas a personas que habían vivido en la época prehispánica, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, también está otro documento que es un poco complicado saber el origen del mismo, que es el Códice Mendoza. Es un registro triple, digámoslo así. Tiene un registro que es una matrícula de tributos, que está copiada de la matrícula de tributos, que parece que es anterior. Tiene una historia de la fundación de México Tenochtitlan, el mismo libro, y además de eso, tiene una sección que está dedicada a lo que sería la vida social y cultural de alguien que viviera en México Tenochtitlan, ¿sí? Desde su nacimiento hasta su muerte. Okay. Es un libro excepcional que por desgracia pues, se encuentra en Inglaterra. Uh-huh. No se sabe exactamente cómo sale del país. Uh-huh. Hay una versión antigua, pero algunos consideran que no es cierta esa historia, pero parece que el libro es mandado a hacer en una época muy temprana para mandárselo al rey de España. Eso es muy probable, que fue un documento para enviarlo a la corona y que supiera qué eran los nuevos territorios y qué es lo que producían esos nuevos territorios, ¿no? Y a mitad del viaje es atacado el barco por piratas. Okay. Y pues terminan vendiendo el documento me parece que en los Países Bajos a un inglés. Y luego este inglés, ya en el siglo XVII, se sabe que esa familia pues lo dona a una biblioteca y se queda en Inglaterra, ¿no? ¿Sí? Pero pues bueno, hay otras versiones. Uh-huh. Que parece ser que fue un regalo de una dama española que pues, lo tenía en su poder, quién sabe por qué, una dama de la sí, exactamente, de la casa reinante española. Sí. Y bueno, pues como un regalo a un tercero lo entrega, ¿no? Okay. Esa es otra de las versiones. Solo de cualquiera de estos ejemplos se podría hacer un trabajo en particular, ¿no? Y las peripecias de los documentos son excepcionales. El chisme es buenísimo, ¿no? Sí, sobre me imagino, todo. ¿no? Sí, todo lo que habrá ahí, todo lo que hay. Exactamente. Por ejemplo, escuché que también ahí en aquellos tiempos, bueno, de nuestros antiguos, la mujer era, digo, por el tema pues de la procreación, pero ya desde niñas, pues se les regalaban como cosas de mujeres a las mujeres, sí, y claro, de hombres a hombres. O sea, ya nuestra cultura, digamos, antes de que llegaran los españoles, que pues traen otras costumbres iguales o peores, pues ya en nuestra cultura también la mujer tenía ese papel, claro, ¿no? De tener otros artículos desde bebé, ¿no? Sí. ¿Qué nos podrías, bueno, digo, después de que termines la de esta, pero sí es esto sí, así? En el Mendoza, en el Códice Mendocino, están ese tipo de informaciones, okay, ¿no? O sea, qué se le daba a los niños, por ejemplo, qué se les daba de comer, okay, qué se les daba de comer, ¿no? Y cuáles eran sus raciones, qué se le daba a una niña, qué se esperaba de una niña, qué se esperaba de un niño. Ajá. Y, por ejemplo, cuáles eran las formas de poner límites, ¿no? Ajá. De poner límites. ¿no? Y ahí está la imagen del niño que se porta mal y que lo hacen que aspire humo de chile, ¿no? Órale. O sea, o sea, los castigos no eran sencillos, era una vida difícil, dura en muchos aspectos, ¿no? O sea, en este mundo había hambrunas, había pues pobrezas, y era un mundo de mucho trabajo, ¿no?
De hecho, el Sahagún, en este libro que les comento, en el Florentino, recupera los huehuetlatolis, los discursos de los antiguos, de los viejos. Y también ahí hay mucha información sobre sentencias morales de lo que se busca, ¿no? De lo que se busca en un gobernante, de lo que se busca en una mujer, de lo que es el buen carpintero o el buen, no sé, pescador, y lo que es el mal pescador, el mal carpintero, el mal gobernante, ¿no? ¿Sí? Y hay muchos discursos sobre cuestiones del poder que, bueno, nos dejan asombrados, ¿no? Con una forma de platicar cuestiones de ética que son actualísimas Claro. en este momento, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay otros códices como el Boturini, ¿sí? Que es un relato, ¿sí? Sobre la migración de los aztecas desde Aztlán hasta Tenochtitlan. Y es un códice que es muy importante porque de ahí muy probablemente se hicieron muchos de los relatos que ahora conocemos sobre la migración, pero por historiadores ya del siglo XVII, XVIII, etcétera, etcétera. Pero están basados en el Códice Boturini, ¿no? Están basados en este tipo de documentos. No es el único que habla de esta migración, pero sí es muy importante, ¿no? Esto. Hay otro tipo de códices que nos hablan sobre asuntos que tienen que ver con la religión, con la antigua religión mesoamericana, ¿sí? Y que probablemente fueron mandados a hacer por la destrucción de los códices originales, ¿sí? Para resguardar esa información, para tener un trasunto de ella, ¿no? Y algunos de ellos muy probablemente pues, se mandaron a hacer, se recuperaron por parte de frailes para estudiarlos y ver cuáles eran las formas de estas antiguas religiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el Telleriano Remensis, que es un códice con un calendario ritual, ¿sí? Que tiene las glosas, o sea, las imágenes están referidas en español antiguo mediante el uso de letras del alfabeto, ¿no? O sea, de palabras en español, ¿no? O sea, es una especie de traducción de lo que vemos en el códice, de lo que se leía en ese códice. Y de hecho, muchos documentos del siglo XVII y de finales del XVI, ya hechos por historiadores de raigambre indígena, comienzan, por ejemplo, diciendo, aquí se lee, aquí se ve, porque lo que están haciendo es un trasunto de un documento indígena, de un códice, que en muchos casos era un códice anterior a la conquista. Y ellos recuperan esa información y lo ponen en texto, en texto en español, ¿no? Claro. Y de ahí nosotros lo podemos leer, o en texto en náhuatl directamente, ¿no? Y bueno, también tenemos otro códice que también es un ejemplo de este tipo, que es el Códice Ubán, ¿sí? Y registra la historia de los mexicas también desde su salida de Aztlán, pero hasta la conquista española y años después de la conquista española. Por ahí creo que la última referencia del Códice Ubán es por ahí de 1560, una cosa por el estilo, ¿sí? Los códices en general guardan relación con diferentes tipos de informaciones, ya que en ellos se maneja siempre más de una línea discursiva. O sea, son textos complejos. Pueden leerse varias historias dentro de una sola.
¿sí? O varios temas dentro de un solo texto. Así, es muy común encontrar descritas situaciones históricas en un marco geográfico específico o características económicas de los espacios, incluyendo muy en particular aspectos de carácter cultural relativos a las formas de vida o las formas de entender el mundo de estas sociedades. Se ocuparon como registros de carácter probatorio, algunos de ellos con valor legal ante las autoridades españolas, en el caso de ser cotejados de manera verídica con otros grupos de informaciones. Para las comunidades y grupos son medios para recuperar información tanto histórica como legal, útiles en la reconformación de la vida social ante una hecatombe cultural, económica, política, poblacional e incluso como documentos que respondían a peticiones directas de información por parte de autoridades de diferentes tipos. Por ejemplo, había un requerimiento del rey de España de saber si su comunidad tenía títulos de propiedad sobre los terrenos que circundaban a su pueblo. Okay. ¿Sí? Y entonces, pues la comunidad tenía que buscar si había ese tipo de documentación. Y si no, pues hacerla, mandarla a hacer. ¿Sí? Funcionaron al permitir recuperar aspectos de documentación que pudieran o no existir en época prehispánica y que luego contaron con características destinadas a los nuevos usos de los documentos construidos o reconstruidos durante la colonia. ¿Sí? Y en muchos casos los manuscritos se basaban en códices pictográficos anteriores o se elaboraban a partir de las relaciones de los ancianos o conocedores de los hechos y de aquellos que aún poseían la antigua palabra. Estamos pensando que muchos de estos documentos se mandaron a hacer, no sé, a finales del siglo XVI o a principios del siglo XVII. Entonces ya lo que quedaba de la historia, pues ya la tenían solo un grupo muy pequeño de ancianos dentro de las comunidades. O códices más tempranos, que incluso los tlacuilos que habían estado trabajando en la época imperial mexica, en esa época, seguían vivos y hacían estos documentos, ¿no? O sea, hay toda una variedad de posibilidades, ¿no? Porque, bueno, se utilizaron y se hicieron prácticamente durante toda la colonia, ¿sí? En un primer momento, estos trabajos recayeron en tlacuilos, pintores, escritores, versados en las técnicas de escritura prehispánicas, que posiblemente eran glosados con textos en español o latín y náhuatl por otros indígenas o por escribanos que eran guiados por los tlacuilos, ¿no? Posiblemente, y ante la debacle cultural y la transformación de la sociedad novohispana, estos documentos fueron pintados con estilos y sobre soportes que buscaban una estética arcaica, ¿sí? O sea, buscaban tener un tipo pues sí, de estética que les remitía a la época prehispánica, ¿sí? Pero pues eso ya se dio en épocas posteriores, ¿no? Ya finales del XVI o códices del siglo XVII, ¿sí? Existen también documentos que sufren el tratamiento en sus imágenes. O sea, ya se trata de libros con mucho carácter europeo, pero las imágenes con las cuales están ilustrados estos libros, esas imágenes guardan información mixta, donde incorporan elementos de tradición mesoamericana insertos dentro de esos textos pictóricos, ya escritos de forma occidental, pero con esos elementos, ¿no? en las imágenes. Los códices coloniales son una ventana invaluable para explorar la riqueza y la complejidad de la historia y la cultura de México durante la época colonial
Y no solo esto, sino también de la época de la conquista y también de la época prehispánica, porque hay muchas referencias, ¿no? Y una cantidad de ellos reflejan las luchas de los pueblos de raigambre mesoamericana por la preservación de sus derechos a la tierra, por ejemplo, o a la administración de las riquezas. Buscaban la certeza sobre las relaciones económicas o políticas y el traslado generacional, cultural, así como la conservación de las tradiciones culturales e históricas que brindaron certidumbre identitaria a los grupos, ¿sí? Por lo tanto, pues eran muy valiosos, eran documentos que se convertían en documentos sumamente valiosos para las comunidades y eran protegidos, ¿no? Al grado de que en el siglo XX los documentos, el siglo XIX y XX, los documentos de esta raigambre eran buscados, por ejemplo, por los grandes hacendados para arrebatarles las tierras a las comunidades, ¿no? Y pues los documentos eran incluso escondidos o, prácticamente enterrados en diferentes lugares para que no fueran expoliadas las tierras de los pueblos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y de ahí, bueno, pues se utilizaron como elementos para legitimar la posesión de tierras, ¿sí? Como los códices del grupo Techaloyan, ¿sí? Que son muy famosos, de entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, ¿sí? Hay un códice que tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad, que es el códice de Santa María Tetelpan, que es de esta familia de códices. Y bueno, pues también se utilizaron para legitimar cesiones de derechos o sucesiones testamentarias, como los códices que muestran propiedades heredadas o aquellos que sirven para determinar grupos de parentesco, ¿sí? Que era muy importante hablar sobre esta cuestión de las cesiones de los derechos que tenían, sobre todo grupos o personajes dentro de las comunidades, ¿no? Y entonces, en el caso de los testamentos, la documentación existente se localiza básicamente en el ramo de tierras del Archivo General de la Nación y arroja luz sobre los terrenos específicos que aparecen, donde aparecen caminos, canales que los circundan, las formas o los tipos arquitectónicos de las casas, los espacios diferenciados o incluso las medidas de los mismos, ¿sí? Claro. El tipo de actividades desarrolladas en cada uno de los espacios y quién habitaba esos espacios, ¿no? Esto gracias a que por la tradición gráfica náhua normalmente se acompañaban los textos con imágenes que son, a su manera, verdaderos planos. En el caso de los documentos que se utilizan para legitimar sucesiones genealógicas, estos muestran los grupos de personas, sus relaciones parentales y su estatus. Por ejemplo, se puede ver una serie en donde hay una mujer y un hombre que se ven de frente y están amarrados con un símbolo, y de ese símbolo sale una cuerda y se puede ver que hay 3 cabecitas de niños, ¿sí? O sea, son 3 hijos de esa familia, pero hay otra cuerda que sale de la cabeza de la señora y va a dar a otras 2 cabezas. Son 2 hijos de la señora, pero nada más son de ella, y uno de ellos está casado con otra persona, etcétera, etcétera. Y entonces se puede hacer toda una genealogía de una familia, ¿no? De una familia. Sí. El plano de una casa de Xochimilco o algunos otros planos son interesantes. Ahí les voy a mandar las imágenes, ¿sí? Se utilizaban para guardar también este tipo de códices o resguardar información económica o política histórica, como son inventarios de iglesias o códices sobre la entrega de tributos que permiten el manejo contable
o la generación de inventarios y contratos legales entre grupos. Y ahí está el contrato de la encomienda de Churubusco, en donde la gente de Churubusco hace un contrato con su encomendero de lo que le va a entregar hasta su casa y que se lo van a llevar en una canoa y que bueno, hay un guajolote, una cabecita de un guajolote que se tiene que entregar uno diario. Wow. Y que se tienen que entregar tantas cargas de madera y se tiene que entregar tanto zacate porque el señor tiene caballos y hay que darles de comer y hay que mandarle 2 personas diariamente para que se haga la limpieza en su casa, y etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Y sobre todo, se habla de cada cuándo se va a entregar eso y a quién se le van a entregar, ¿no? Y así hay una certeza legal. No van a llegar a la casa y decirle, oye, no, es que quedamos que hoy iban a ser 2 guajolotes, no uno solo, ¿no? Y ahí van a empezar un pleito legal, ¿no? Claro. ¿Sí? Existe también la imagen del códice como un registro histórico, ¿no? Y entonces, pues bueno, se utilizan para recabar informes sobre eventos sociales o naturales del devenir histórico y sus repercusiones. Así, por ejemplo, se utilizan como medios probatorios de las vejaciones a los derechos de las poblaciones y fungieron como pruebas en litigios en tribunales españoles. Y entonces, por ejemplo, está el manuscrito del aperreamiento, ¿no? En donde vemos a un español que está deteniendo con una cadena a un señor de cierta región en Puebla, es uno de los señores, y está siendo aperreado, ¿no? Utilizan un mastín para que se lo coma al tipo. Y bueno, ahí les dejo de tarea que las 2 figuras que están arriba, una es Cortés, está viendo cómo están aperreando al tipo, y la que está atrás es Marina. ¿Sí? Y está una fila de señores encadenados esperando el aperreamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también está el códice de Cuetlazochiapan, en donde un sacerdote está mediando entre unos trabajadores, unos pintores y unos señores, porque no les habían pagado. Los señores no les habían pagado a los pintores. Y entonces, pues es un códice que se hace para decir, bueno, pues ya les pagamos a estos señores. Este fue el pleito y esto es lo que se les pagó, ¿no? Okay. ¿Sí? Se utilizan para resguardar también estos códices, informaciones históricas o geográficas a manera de textos de carácter histórico o del tipo de los anales, como en el caso del lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, que es un códice muy famoso, en donde se hablan las virtudes de los tlaxcaltecas como apoyo de los españoles en la conquista, ¿no? Y bueno, pues también en este caso los registros también marcan los nombres con que son conocidos los espacios y las mojoneras que delimitan espacios geográficos y nos sirven como textos que se convierten en mapas y que además regulan la cantidad de tierras que tiene una comunidad, así como los espacios en que se encuentran bajo un litigio, por ejemplo, y los diferentes usos de las tierras que tienen en muchas ocasiones guardados también aspectos históricos, económicos o biológicos del área, ¿sí? En ellos se busca registrar y describir territorios o propiedades. En ese caso se trata de códices como el de Santa María de la Asunción, los códices de Izguatepec, el Vergara o el mapa de Cuitláhuac, Chalco. En ese mapa, por ejemplo, es una comunidad de Tláhuac, es la comunidad de Tláhuac, que era una isla, y en esa era una zona chinampera. Entonces un español dijo, bueno, yo quiero quedarme con todo este espacio porque lo necesito para
meter mis caballos y que coman de esta área. Lo que pasa es que en esa zona acababa de haber una epidemia y mucha gente había muerto. Y entonces muchos de los terrenos habían quedado baldíos. Pero los indígenas hacen un plano y diciendo, estos son los terrenos que quiere el Señor, pero estos terrenos le pertenecen al pueblo. Y hay herederos de esas chinampas, ¿no? Por suerte, la corona no los entrega, no entrega esos territorios. También hay documentos que tienen un carácter más educativo, ¿sí? Entre ellos se encuentran los códices testerianos usados para enseñar el catecismo a las comunidades indígenas y, bueno, que tienen elementos de la doctrina católica, como el Ave María, y es ocupado por estas comunidades, bueno, por comunidades de frailes para enseñar esta serie de elementos de la doctrina cristiana. Existen también compilaciones de información botánica, zoológica e incluso geológica. Por ejemplo, en el Códice de la Cruz Badiano o en el Florentino también, con la intención de compilar informaciones para diversos fines sobre las características naturales o sociales del mundo que los rodeaba o que planteaban explotar. Como vemos, pues los códices coloniales son un mundo por sí mismos de información, y la belleza de los documentos y la cantidad de diferentes textos que se pueden leer en ellos, pues le dan una riqueza impresionante, ¿no? Que apenas estamos empezando a entender. Bueno, pues aquí dejamos la charla y bueno, doy las gracias de nuevo. Pues muchas gracias, Tomás. Una explicación, digamos, amplia, ¿no? Sobre lo que son los códices coloniales. Y bueno, pues ahí, como dices, está toda la información de cómo vivían, cómo estaba la estructura social, ¿no? De todos nuestros ancestros. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Saber que toda esa información estaba hecha por personas, pues, digamos, del pueblo, ¿no? No por otros intereses, y qué bonito que haya todos estos resguardos todavía en el país, porque, bueno, me imagino hubo mucha destrucción también de cuando llegaron los españoles, y luego los saqueos, ¿no? Que pues, se llevaron como los que comentas, ¿no? Que están en Inglaterra o en otro, muy grande en Francia. Sí, entonces, bueno, qué bueno que aquí todavía tenemos donde investigar, o bueno, ustedes, ¿verdad? Los expertos que pueden darse a la tarea de estudiarlos, de verlos, ellos con todo el conocimiento, ¿verdad? Y no solo nosotros, o sea, también las comunidades, ¿no? Porque hay documentos de este tipo que aún están dentro de las comunidades y que son resguardados, y en muchos casos no los permiten, no permiten verlos, ¿no? Okay. ¿Sí? Y hay casos muy exitosos en donde estas comunidades han permitido que se resguarden en la sala de códices de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, que es la decana de las bibliotecas de este tipo en México y en América Latina. Estamos hablando de una biblioteca que se formó por ahí de 1780 más o menos, ¿no? Y que ya como tal, pues estamos hablando que ha vivido toda la República, ¿no? O sea, desde 1821 hasta la fecha. Okay. Es el antecedente incluso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí se resguarda una buena cantidad de estos documentos, y le digo, hay comunidades que han decidido que sus documentos se resguarden ahí. Pues sí, eso es también
pues importante, ¿no? Que las comunidades tengan a resguardo también ellas esto. Y bueno, ahora sí que de generación en generación vayan ellos también teniendo el cuidado, ¿no? Es curioso, se me ocurre ahorita ver cómo teniendo tanta información, vestigios, ¿no? De nuestra gran cultura, luego las y los mexicanos, no todos, ¿verdad? Pues estamos medio desarraigados, ¿no? De nuestra realmente nuestra cultura originaria. Y pues estamos ahí como que con mucho anhelo de ser estilos europeos o pues los que se van también con esto mmm, hacia los gringos, ¿no? Que también ellos pues venían de por allá, ¿no? De Europa. Entonces, es curioso que, o sea, supuestamente, ¿no? Pues los colonizadores pues vinieron como que a destruir eso que teníamos de cultura en cuestión de todo, ¿no? Religión y demás, costumbres y todo, pero ha prevalecido todo eso, pero aún así sabemos gran parte de mexicanas y mexicanos que tenemos ese desapego, ¿no? Pensaría yo, esa falta a lo mejor de interés por nuestra propia cultura y hasta de respeto, ¿no? Porque como si realmente, como se dice, ¿no? Nos vinieron a traer cultura, nos vinieron a educar y además cuando ya había aquí una cultura y bastante, digamos, ahí está toda la evidencia, ¿no? Bastante avanzada en todos sentidos, como nos explica aquí el arqueólogo Tomás Villa, pues de todo, ¿no? De economía, hasta de los castigos, de las comidas, de todo, y pues nos vinieron como si estuviéramos, no sé, de los, bueno, totalmente sin nada, ¿no? Como que a levantar cuando ya estábamos bastante avanzados, creo, ¿verdad? Pero qué interesante y ojalá que pudiéramos, bueno, aparte de que aquí hacemos la invitación también a nuestro arqueólogo de cabecera, nuestros, ¿verdad? Porque también está por ahí el otro compañero, arqueólogo que luego nos ha hecho favor, que puedan traernos estos, pues creo que interesantísimos temas, pues para que como que de pronto vayamos desempolvando ahí lo que tenemos de conocimiento de nuestra cultura, de nuestros antecedentes, nos interesemos a lo mejor por conocer más de ello y sobre todo pensaría yo, nos sintamos orgullosos, ¿no? De saber cómo vivían, cómo estaban de avanzados, porque pues funcionaban y bien, ¿no? No era un caos así de que no sirvieran, estaban todo lo tenían pues bien organizado, ¿no? Y eso es realmente muy, pues yo creo de un orgullo, ¿no? De tener esos antecedentes en nuestras culturas y que deberíamos de estar más informadas e informados y como que luego no sé si no nos gusta, no nos llama la atención, no sé. Inclusive No a todo el mundo le tiene que gustar, ¿no? A todo el mundo tiene, pues, esa, digamos, sensibilidad, ¿no? Pero lo que sí es que en cierta medida nos vacunan en contra en contra de nuestra propia historia. claro. ¿Sí? Y las formas de entender la historia no son únicas. Nuestros pueblos originarios, muchos de ellos resguardan en su tradición elementos que son muy antiguos, que son incluso anteriores a la conquista. Pero hay que entender que también nuestra forma de entender ha cambiado, ¿sí? Porque se vio inmersa
en la vorágine de lo que fue la conquista, ¿no? Claro. Que fue una destrucción amplísima. O sea, lo único que podríamos, digamos, que se parecería a lo que tuvieron que pasar esas personas fue que bajaran los marcianos y que de repente trastocaran toda la sociedad que tenemos y la convirtieran en nada. Imagínense, las bibliotecas fueron quemadas, Claro. hubo una persecución a los señores que tenían los verdaderos títulos de Pues nobleza, potestad, ¿no? De las tierras. Claro. Hubo una persecución a los que tenían el conocimiento, a los que sabían, a los que conformaban la élite estudiada y que había salido de las escuelas donde formaban a la gente que iba a tener cargos importantes dentro de su sociedad. Toda esa gente fue decapitada, ¿no? Y luego, allá por el año 1550, pues las continuas enfermedades que llegaron a un punto en que la sociedad quebró, ¿no? O sea, muchos de los elementos se perdieron de repente. Ya estamos hablando de enfermedades que se llevaban a 500,000, a 1,000,000 de indígenas en regiones de Mesoamérica, y que eran cíclicas, o sea, se daban cada 10, cada 20 años, cada 15 años, ¿no? Entonces, imagínense el capital social que se podía perder en una cosa de esas, claro, ¿no? Y todo este fenómeno, pues sí tuvieron que tomarlo las sociedades prehispánicas para adecuarse a un nuevo mundo en donde las condiciones eran totalmente diferentes. Por ejemplo, esta cuestión de la propiedad, a ellos les cayó muy de variedad. Sí, o sea, el hecho de que uno pudiera hacer un testamento y entregarle a uno de sus hijos la casa que uno tenía, pues era una cuestión extraña, rara, ¿no? Y empezaron a hacer los testamentos, o sea, la gente empezó a hacer testamentos. Sí, hay muchos testamentos que hablan de yo le entrego a mi hijo esto y esto otro, ¿no? Al tal de mis hijos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la propiedad de una casa, la propiedad era determinada por el Estado. ¿Sí? Y era una propiedad de carácter comunal en la época prehispánica. ¿Sí? Casi no había, sí había, pero no eran muchas las propiedades que eran consideradas privadas, que eran consideradas de alguien en particular. Eran terrenos, eran territorios que eran de una comunidad como tal, y había administradores de esa riqueza. Cuando llega esta cuestión de la propiedad, pues se trastoca todo el mundo se transforma. De hecho, instalan los españoles una forma que es digamos, democrática, en donde se constituye un cabildo, y en ese cabildo los indígenas pues tenían derecho a administrar cosas y todo este rollo. Pero eso, en la época prehispánica, ese derecho lo tenía el señor, el tlatoani, y sus funcionarios. Y ellos determinaban cómo hacer y por qué hacer. Entonces, chocaba inmediatamente esta tradición de la ciudad abierta española, europea, ¿sí? Con el derecho prehispánico. Claro. Y pues los que terminaron perdiendo todo fueron los señores. Y se trastocó la sociedad. De repente un más igual era el mandamás en una comunidad X. Y los señores estaban de labriegos. Entonces, fue una vuelta completa a la sociedad. Y pues todas las relaciones de poder, de intercambio, todas las relaciones que habían, se fueron al carajo.
Y de ahí que, pues cuando empezaron los españoles a ver, bueno, pues cómo está organizado esto, pues ya nadie se acordaba. Ujú. Porque de repente en una región llegaba un negro liberto y decía, pues, yo voy a ser el señor de aquí, y a ver, díganme que no, Claro. ¿no? Pues sí, es muy, muy interesante todo esto, ¿no? Cómo digo, aparte del llegar, ¿no? Y pues arrollar, arrasar todo lo que pudieron, pues todo ese proceso de la misma gente que fue quedando, ¿no? De irse tratando de adaptar, no solo a ellos, sino a esa especie, como dices, ¿no? De inversión, ¿no? De que pues ya de pronto los de abajo podían estar arriba o medio arriba o a la mitad y bueno, los que estaban originalmente arriba, pues abajo, entonces era tremendo, ¿no? Le decían a los frailes, le decían, oye, decían los frailes, oye, eso que estás haciendo está mal. Claro. Sí, está mal en mi religión y yo sé que eso que estás haciendo está mal en tus leyes antiguas, porque lo haces. Uh-huh. Y ellos le contestaban, es que estamos en Nepantla. Nepantla es en medio. Entonces, no funciona tu ley y no funciona la mía, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Y en Nepantla se quedó mucha gente, ¿eh? Se quedó mucha gente, ¿no? Mire, por ejemplo, yo en alguna ocasión le decía a algún compañero, es que es el complejo del encomendero, Okay. ¿no? El complejo del encomendero es el hecho de que una persona con poder te diga, oye, tú tienes que hacer esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues yo no quiero poner mis caballos a hacer los surcos Claro. pues porque se gastan y se lastiman mis animales, que lo hagan los indios. Y los indios decían, no, pues yo tampoco, yo no soy animal para estar jalando esa cosa y hacer los surcos. Uh-huh. Y entonces la labor no se hace. Y en muchos casos nos quedamos con esa ley del encomendero. Y empezamos a entender por qué sucede lo que sucede luego en este país, ¿no? Pues sí, precisamente es lo que, como que la conclusión, ¿no? Yo creo que estamos así por todo esta revoltura, ¿no? Y que pues seguimos así medio patas arriba, ¿no? Sí, claro, pero también el entendimiento de ese proceso nos da la libertad de decidir hacia dónde queremos jalar, ¿no? Y cómo lo tenemos que hacer. Uh-huh. Y cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestras obligaciones, Uh-huh. y cómo las tenemos que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Que tenemos la oportunidad de saber y generar una idea del país que nosotros queremos. Claro. Y eso es lo que nos permite el estudio de la historia de este país. Uh-huh. Por ello, necesitamos más entendimiento de todo esto, ¿no? Claro. No tirarlo, no olvidarlo, no relagarlo. Uh-huh. Porque, pues bueno, pues la gente que no quiere que un pueblo avance, no le enseña su propia historia. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que eso es importante precisamente para que sabiendo, digamos, de dónde salimos, de dónde venimos, podamos, como dices, entender, ¿no? En qué proceso andamos o cómo han estado nuestros procesos, para saber, como dices también, qué es lo que queremos de país, cómo queremos seguir, a lo mejor de aquí para adelante, y pues a lo mejor enmendar algunos errores que hemos cometido pues como cultura, básicamente, ¿no? Y como personas. Uh-huh. La frase hecha es, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero esa frase es de un norteamericano. La frase original dice, el que no conoce su historia siempre será guiado, nunca será guía. Okay. Y es una frase sumamente
profunda, es más profunda que la otra, Claro. ¿sí? Y es cierto, o sea, si no sabemos, decía mi suegra, como eh, nunca pastor, siempre borrego. Ujú. Y está perfecta la frase, ¿no? Claro. Y es una sentencia lapidaria, ¿no? Sí, O sea, totalmente. tenemos que aprender a ser pastores, ¿no? Ujú. No a ser borregos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues bueno, teniendo una situación crítica sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, leemos y entendemos, y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, es complicado, ¿no? Sí, pues fíjate que precisamente ahorita entre la frase original y lo que dices de tu suegra, que es prácticamente lo mismo, como que justamente ahorita en estos tiempos, con el tema de Estados Unidos, ¿no? De los migrantes, que bueno, no quieren migrantes allá, ¿no? Sobre todo como que a quien más le tira, pues son a nosotros, ¿no? A los mexicanos. Escuché, yo ya no sé qué creer y qué no creer, porque pues luego son cosas o muy, las magnifican, muy exageradas, y en veces pues igual las diluyen y ya no se le da la importancia. Entonces se supone que van a ir los migrantes como a una especie de, diríamos, resguardo, ¿no? Para no decir prisión. Campo de concentración. Sí, es un campo de concentración. Entonces, rodeada por, dijeron, bueno, lo que escuché. Está en medio de unos pantanos. Ajá. ¿No? Y hay cocodrilos en los pantanos. Exacto. Entonces, pues en medio de esto que, pues, si te quieres salir, pues te comen, ¿no? El problema de todo ello es que está diciéndolo el propio presidente de un país que se dice democrático. Ajá. Y que además lo que están planteando es tener un campo de concentración adentro, y lo sacan en la televisión, o sea, ni siquiera lo tienen escondido, ¿no? O sea, el propio Hitler mantenía los campos de concentración escondidos, Sí, ¿no? como que a discreción. Como que con cierta discreción, pensaban, tenía 3 dedos de frente más que el gigante naranja de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues está basado en un criterio que es racista, que es clasista, y bueno, pues mire, ahora sí que la situación es que en Estados Unidos pues tienen que luchar para cambiar eso, ¿no? Claro. Sí. Pero yo con mi crítica, que soy muy criticona, diría yo, bueno, en cuestión a la frase, que es nunca pastor, siempre borrego, ¿por qué irnos allá con respecto a los gatos, de gato, cuando en nuestro país, digo, es cierto que la gente se mueve pues por el tema de lo económico, ¿no? Pero digo, no sé, tengo un cuñado, bueno, un excuñado, ¿verdad? Porque él va a decir, se lo voy a enviar, va a decir, oye, tampoco, ya no somos cuñados, somos excuñados. Pero bueno, es el hermano del papá de mis hijos. Y el otro día platicando con él se dedica, son de Oaxaca, y él desde chico fue muy emprendedor, diría yo, una persona desde niño muy, el trabajador, ¿no? Y como él exporta precisamente mangos de un rancho que tiene a Estados Unidos, dice que en un evento, digamos, internacional, con otras gentes también que tienen este tipo de actividad, un mexicano radicado en Estados Unidos le estaba echando pestes a los mexicanos. Y me dijo algo que me gustó mucho, por eso ahorita lo comento. Digo, aparte yo lo conozco desde que tenía yo 15 años, entonces pues, sí tengo, la verdad, toda la vida de conocerlo.
le dijo, pues no sé a qué mexicanos conocerás, porque estaba diciendo que eran unos huevones y demás, ¿no? Entonces, porque le dijo, yo no sé qué mexicanos conocerás, porque yo nunca he tenido necesidad de salir de mi país, ni siquiera de mi pueblo. Y digo esto sin afán de ofender a los que se van por cuestión económica, pero creo que es un poco, eh, o sea, yo al menos no tengo dinero y digo, nunca he sido así de una economía abundante, pero jamás en mi vida ni de joven, y claro, hay gente siempre con más carencias y bueno, ahora con los desplazamientos luego por cuestiones de seguridad o más bien de inseguridad, entiende uno, ¿no? Luego que pues igual desde más abajo, ¿no? El sur, pues tratan también de desplazarse a otro lado más seguro, no solo lo económico. Pero yo jamás me iría a Estados Unidos, yo prefiero ser gata de otro mexicano o otra mexicana en mi país que irme a otro país a que me vean mal, si luego de por sí aquí entre nosotros nos vemos mal, imagínate allá con esto ahorita de Trump, ¿cómo están? Mire, en primer lugar, a muchos mexicanos no pasaron la frontera. La frontera los pasó a ellos. Ah, claro. Sí, porque esos territorios eran Sí, mexicanos, sí, o sea, sí. esa mitad de Estados Claro. Unidos, y entonces la frontera los pasó a Ajá. ellos, ¿no? De repente tuvieron que vivir sus vidas ahí. La frontera los hizo migrantes. Ajá, exactamente. Y no solo estoy hablando de los mexicanos de tradición, digamos, guadalupana, ¿no? También estoy hablando de los mexicanos que vivían en las comunidades indígenas en todo el norte y que fueron masacrados por los norteamericanos, ¿no? Y también estoy hablando de todos aquellos que tuvieron que irse por cuestiones que ahora decimos de inseguridad, pero en la época de la revolución, o te ibas o te ibas, Claro. o te ibas o te morías, ¿sí? Y ese fue uno de los grandes jalones, ¿no? Claro. De la gente que se fue para allá. Y gente que ahora los hijos Claro. son norteamericanos, los nietos, los bisnietos, y ya hay toda una ascendencia, pero no dejan de tener esta tradición, pues latinoamericana en este sentido, mexicana en lo de sentirse mexicana, ¿no? Entonces, toda esta gente y todos los migrantes posteriores, o sea, todos los migrantes, los que fueron en la Segunda Guerra y los que estuvieron durante los 60, 70, permiten que el capital norteamericano crezca. Totalmente de acuerdo. O sea, ellos... Su economía sí, está basada en nosotros. Bueno, en los mexicanos que se van para allá. Y no solo los mexicanos, todos los latinoamericanos, ¿no? Que se han ido para allá, y en los migrantes de otros países también, que se han ido para allá, ¿no? Y eso permite que muchos de los engranajes del gran capital norteamericano se den allá. Y no quitamos que hay gente por allá, de tanto norteamericanos como gente que viene de Latinoamérica y se queda por allá, pues que tienen sus antecedentes penales, etcétera, etcétera. Pero pues el racismo imperante en Estados Unidos y que no se ha logrado separar de la cultura norteamericana, pues es un marcador que hace las relaciones entre los grupos completamente difíciles, incluso inviables en muchas cuestiones, ¿no? Es una sociedad muy compleja. Estados Unidos no es uno solo. Claro. Uno pudiera pensar que es uno solo, pero no es uno solo. Existen muchos Estados Unidos, muchos tipos de Estados Unidos. Y estas conformaciones sociales son sumamente complejas, ¿no? El hecho de que el presidente de los Estados Unidos esté moviendo esta estructura es un signo de debilidad. Claro. Del imperio. Pues yo creo de debilidad, como dices, del imperio y
pues yo creo que también de inseguridad, ¿no? Porque ya saben que están muy, como dicen, cuando está uno ya ahí dando las últimas patadas de ahogado, pues está uno más peligroso, ¿no? Como Sí. que está No, dando patadas para todos y lados. el ejemplo de nuevo es el alemán del bigotito. Ujú, Sí, hizo lo mismo con los judíos. claro, Tomó una fracción de la sociedad alemana y la determinó como la causante de los males de Alemania claro. y del mundo ario, ¿no? Y pues Trump está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y es un guión que se ha ocupado en muchos momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Claro. ¿Eh? Y ahí tenemos el mismo guión allá por el Medio Oriente que está generando un genocidio, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esta cuestión. Y de nuevo, los pueblos necesitan saber su propia historia. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente, porque yo creo que eso, yo creo que es algo básico, ¿no? Para también uno mantenerse en, no sé, con ese orgullo, ¿no? De dónde viene uno, de lo que uno puede y no permitir que haya tanta vejación sobre, pues, sobre la persona de uno y sus familiares, ¿no? Porque, bueno, ya Trump, ya nada más falta que los meta, ahora sí, como dices, como que es un campo de exterminio, que los meta a los hornos. Pues, o sea, está violando leyes internacionales, ¿no? Y pues quién sabe cómo le va a ir, incluso con su propia gente. Está pisando un terreno muy lodoso, muy complicado, ¿no? Y la verdad no se le ve bien a mediano plazo soluciones. Tendría que dar marcha atrás, porque políticamente se puede quedar muy solo a mediano plazo. Y bueno, pues es que eh, ¿qué podemos esperar de un hombre que es un multimillonario, eh, que es muy bueno para el bluff, para entrar en controversia y que no tiene otras virtudes, ¿no? Como ecónomo, como político, como hombre de Estado? Claro. No las tiene, ¿no? Y las ha dejado claras, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Y ojalá que digo, bueno, eh, siempre tengamos como que más interés o nunca perdamos el interés de saber de dónde venimos. Y pues gracias a Dios no venimos como pues los norteamericanos de saquear tierras y de matar a los otros para desaparecer a los que estaban ahí, que nosotros teníamos ya nuestra propia tierra. Bueno, y eso es bonito. los mexicas eran odiados en Mesoamérica porque, bueno, pues eran, ellos se consideraban el pueblo de Dios y pues es el mismo, la misma burra, pero revolcada, ¿no? O sea, ellos invadieron a los demás pueblos de Mesoamérica y Pues sí, eran imperialistas a su manera, ¿no? O sea, claro. esa es la crítica que tenemos que hacer al entender la historia, no endiosarnos con ella, ¿no? O sea, la historia, por ejemplo, de un país tan complejo como Estados Unidos, es una historia compleja, donde llegaron gentes de todo el mundo. Hay gentes de todo el mundo viviendo en Estados Unidos. Y por lo tanto, hay culturas diametralmente Claro, opuestas, ¿no? claro. Y ya no es el país aquel que fundaron a finales del siglo XVIII, en donde estaban los blanquitos y todos los demás eran esclavos o estaban jodidos, ¿no? Claro. Ya no es ese país, es otro país. Y eso, pues tienen que entenderlo, ¿no? Tienen que entenderlo, pero no solo los gobernantes. Claro, sino ellos, la ellos lo sociedad, entienden ¿no? perfectamente claro, lo tienen perfectamente claro, sino la gente como tal. Y entonces, pues bueno, hay una tradición mexicana, pues claro, ¿cómo no va a haber una tradición mexicana? Si había
cientos, miles de mexicanos viviendo en los territorios desde antes que se formara Estados Unidos, ¿no? En esos territorios, ¿no? Y tienen una historia impresionante, ¿no? O sea, un virrey, un ex virrey bueno, uno que fue después virrey, llegó al virreinato de la Nueva España y lo mandaron a apoyar la guerra de independencia, sí, en Estados Unidos. Y el apoyo español no se recuerda, el apoyo de este país a la independencia norteamericana. Claro. No se conoce ni se recuerda en Estados Unidos. No se agradece. Y ni se agradece tampoco. Recuerdan el francés, pero no el español. Y las victorias que tuvo el ejército que se formó aquí para apoyar el empuje de sacar a los ingleses fueron decisivas en la lucha de independencia en Estados Unidos. Sí. Fueron decisivas. Y ahí nomás se lo dejo de tarea. Y seguramente Trump no lo sabe. Pues sí. O lo olvida. Yo creo que no lo sabe entre muchas otras cosas. Sí, pues sí, también. Sí. O es un olvido selectivo, ¿no? También. ¿No? Es como aquel olvido de el señor del bigotito, del aporte que hicieron los judíos durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que murieron en los campos de batalla del lado de los alemanes, ¿no? Y ahí estaban los soldados, sí, judíos y cristianos juntos en la misma trinchera, muriendo y sangrando igual, ¿no? Pues sí. Pues qué mal luego nos hacen estos, como dices, como el enamorarnos a lo mejor mal de ciertas cosas, en este caso de los orígenes, ¿no? Sí. Que pueden ser por ser blancos, igual puede ser por ser de otro tono de piel, pero luego nos afecta, ¿no? El sentirnos superiores a los de otro tono de piel, básicamente, es lo que luego se ve más como que asentado en nosotros los mexicanos, las y los mexicanos también somos muy, muy racistas. Sí, hay racismo, es otro tipo de racismo, ¿no? Pero sí hay racismo, sí, en nosotros. Todas estas cuestiones de la blanquitud, ¿no? O sea, todos queremos ser blanquitos y todo, ¿no? O sea, he llegado a comunidades donde pues, es una comunidad indígena claro, y con una raigambre original, ¿no? Y les preguntas si aquí, no, pues es que aquí este pueblo era de puros españoles. Y por un lado, tiene toda la razón, o sea, muchos pueblos en Mesoamérica se hicieron del lado de la corona española. Claro. Y se asumieron como parte del imperio español. En ese sentido, pues tienen toda la razón. En ese momento lo eran. Sí, y ya, ¿no? Pero pues, luego hay un dejo de racismo en todo este rollo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas solo las podemos entender a nivel cultural y a nivel histórico, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas y hay que razonarlas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a despedirnos. Estoy agradeciendo muchísimo. Posteriormente a ver si podemos subir estas ya las imágenes cuando podamos conseguir meterlas, porque yo soy así como que muy lenta. Pero esta tarde de este sábado 5 de julio de 2025, pues ya hasta pasó la lluviecita, fue muy agradable conocer todo esto de los códices coloniales y bueno, también relacionarlo con nuestra actualidad, que aparte de lo de Trump, pues en esto que nos platicó, pues precisamente quedan todo eso que ellos ya veían en aquellos, pues yo creo que de no sé cuántos años atrás de la conquista, pero ya ellos tenían muchas cosas que actualmente apenas estamos todavía
Yo pensaría tratando de acomodar, como por ejemplo el tema de los testamentos, que somos todavía, yo siento a la fecha, muy difíciles de organizar esa parte tan sencilla que ellos ya pues la tenían así como muy estricta de llevarla a cabo, y aquí es una de las cosas todavía en nuestra actualidad que pues luego la gente no quiere hacer testamento, luego vienen unos problemas familiares, en fin. Entonces, qué bonito ver que ya en aquellos tiempos precoloniales, pues ya había esa gran estructura de nuestros ancestros y que ahorita todavía siguen vigentes sus prácticas, ¿no? En muchas circunstancias. Y aparte, bueno, de relacionar aquello con lo actual, pues también, como dice aquí nuestro arqueólogo Tomás Villa, pues ponernos a estudiar más, a averiguar y que esperemos él nos pueda visitar más adelante. Recuerdo que, les recuerdo más bien, no recuerdo yo, sino les recuerdo, o recuerdo que tengo que recordarles que se hagan favor de suscribir y le hacemos la invitación aquí a nuestro arqueólogo, se suscriba a nuestro humilde y sencillo canal, que sobre todo siempre el orgullísimo mío, pues es traer este tipo de ponentes, de personajes pues que traen el conocimiento, la verdad, que no son charlatanes ni son improvisados como yo, sino que gente realmente muy profesional que nos hace el favor de asistir a este programa SIC Tertulias, al cual les pido se suscriban, porque el afán pues es precisamente como lo de hoy, traer un conocimiento de los expertos, las y los expertos, pues a las y los compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos puedan pues hacer favor de pues ver esto, ya sea que luego lo ven en vivo pocos, pero que vean la reproducción para que se enteren de estos temas que creo que son totalmente de interés común, que pues ni son a favor o en contra de nadie, digamos, en el asunto de la política o de partidos. O sea, diría yo, no estamos tan viciados en eso, sino simplemente aportar algo pues a la memoria o a la actualidad o algo. Y bueno, agradezco muchísimo a nuestro arqueólogo Tomás Villa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos hace el honor y el favor de asistir con nosotros. Me despido y les recuerdo mi nombre, Angélica de la Cruz. Le dejo el micrófono a Tomás para que él pueda despedirse en lo que voy a cortar. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. No, gracias a ustedes, gracias al público que nos acompañó. Hasta luego.